Jonas Vingegaard llegaba al Campeonato de Europa 2025 con la mirada del continente sobre él. El campeón danés del Tour de Francia, 2 veces Rey de Julio, se presentaba como uno de los grandes favoritos para conquistar el maillot azul con las estrellas doradas. Todo apuntaba a una nueva batalla entre él, Pogačar, Evenepoel y Ayuso. Pero el ciclismo, implacable como siempre, tenía otros planes. Apenas habían pasado 90 kilómetros de carrera cuando la montaña, esa misma aliada que tantas veces lo había impulsado a la gloria, se volvió en su contra. En la primera gran subida del día, la Côte de Saint-Romain-de-l'Aire, el pelotón se rompió bajo el ritmo furioso impuesto por Eslovenia y Bélgica. Y allí, en medio del caos, Jonas Vingegaard se descolgó, sin un gesto de aviso, sin una caída, sin una avería. Simplemente no pudo. A 109 kilómetros de meta, el danés quedaba fuera de combate, incapaz de seguir el ritmo de los mejores. El gesto de su rostro lo decía todo: sorpresa, frustración, impotencia. Su cuerpo no respondía y su sueño europeo se desmoronaba en cuestión de segundos. Mientras tanto, más adelante, Tadej Pogačar aceleraba, lanzando uno de esos ataques que ya pertenecen a la historia del ciclismo moderno. El contraste era doloroso. Pogačar, Evenepoel y Ayuso abrían camino hacia la gloria, mientras Vingegaard quedaba varado sin opciones de remontar, con un maillot danés que parecía pesar más que nunca. Su abandono temprano fue un golpe durísimo para Dinamarca. Las cámaras captaron su figura solitaria, pedaleando sin fuerza, mientras los comentaristas daneses apenas encontraban palabras para describir lo que estaban viendo. Nadie lo esperaba, nadie imaginaba que uno de los hombres más dominantes de los últimos años caería tan pronto. La desilusión fue inmediata. En cuestión de minutos, las redes sociales y los medios daneses se llenaron de reacciones. Algunos pidieron paciencia, otros se mostraron incrédulos, pero todos coincidían en algo no estaba bien. No era un simple mal día, era un síntoma de desconexión, de falta de preparación, de algo más profundo que el cansancio. Pogačar seguía su camino hacia el oro, pero Dinamarca, por primera vez en mucho tiempo, no aplaudía. Lamentaba. El héroe nacional había fallado y el país entero buscaba respuestas. En Dinamarca, el golpe fue inmediato. La imagen de Vingegaard, descolgándose a más de 100 kilómetros de meta, cayó como una bomba. El país entero, acostumbrado a verlo resistir en los Alpes y dominar en el Tour, se encontró con una versión desconocida de su campeón. Los titulares no tardaron en aparecer. Hundimiento total de Jonas Vingegaard. Del Tour al abismo. Pogačar es muy superior. Y entre todos los comentarios, uno destacó por encima del resto: Bjarne Riis, el hombre que en 1996 llevó por primera vez a Dinamarca al trono del Tour de Francia, no tuvo piedad. Desde el portal feltet.dk lanzó una crítica directa, sin filtros. No ha entrenado, no ha hecho lo que tenía que hacer para estar listo para los europeos, declaró con firmeza. Cuando te despegas del pelotón en la primera subida seria, con 80 corredores aún dentro, eso significa una sola cosa: no estás preparado. Sus palabras resonaron con fuerza porque venían de alguien que conoce la exigencia del ciclismo moderno. Riis no hablaba con rencor, sino con decepción. Desde hace tiempo venía advirtiendo que Vingegaard debía tomarse más en serio las carreras de un día, un terreno donde su talento todavía no ha encontrado recompensa. No ha pasado suficiente tiempo sobre la bicicleta desde la Vuelta, insistió. Quizá haya otra explicación, pero la mía es clara: no se lo ha tomado en serio. En un país tan orgulloso de su tradición ciclista, esas declaraciones sonaron como una llamada de atención, casi una reprimenda pública. Los medios recogieron el mensaje y lo amplificaron. En los programas de televisión, excorredores y comentaristas coincidían. Vingegaard sigue siendo un fenómeno en las grandes vueltas, pero en las clásicas y campeonatos de un día está quedando rezagado. Falta agresividad, falta adaptación. El seleccionador nacional también se sumó a la conversación, lamentando el resultado con tono de sorpresa y frustración. Pensaba que Jonas iba a estar mejor, confesó. Con su nivel creímos que podíamos pelear por las medallas. Su voz sonaba entre la decepción y la impotencia, porque más allá del rendimiento, lo que dolía en Dinamarca era la sensación de desconexión, de que su campeón no había comprendido la importancia del evento. Riis lo resumió con una frase que quedó grabada en los titulares: tiene talento de sobra, pero sin trabajo. El talento no sirve de nada.
Después de las críticas llegó el silencio. Jonas Vingegaard no respondió de inmediato, pero cuando lo hizo con la calma que siempre lo caracteriza. No buscó excusas ni desvió la atención. Reconoció lo evidente, no estaba preparado. En declaraciones posteriores, el danés admitió que su cuerpo aún no había recuperado la forma después de la Vuelta a España, una carrera que había ganado a base de resistencia, coraje y sobre todo sufrimiento. Lo admito, dijo con franqueza. He necesitado más tiempo fuera de la bicicleta de lo que esperaba. No es que no quisiera entrenar, es que no podía. Su voz, lejos de la arrogancia, sonaba sincera, casi resignada. Explicó que tras la vuelta su organismo pidió descanso. Luchó contra la fatiga, contra una especie de agotamiento que parecía no irse nunca, y en ese descanso necesario se escapó la chispa que diferencia a un ganador de un aspirante. En contraste, Tadej Pogačar y Remco Evenepoel habían llegado al Campeonato de Europa en plena forma, con ritmo competitivo, después de semanas de preparación específica. Vingegaard, en cambio, llegó con un déficit que se hizo visible en cuanto la carretera se empinó. No sé si fueron esas 2 semanas sin entrenar lo que marcó la diferencia o si todavía tengo una fatiga profunda en el cuerpo, confesó, pero fuera lo que fuera, simplemente no tenía piernas. Una frase que, dicha por el campeón del Tour, sonó tan humana como dura. El público danés, acostumbrado a verlo invencible, se encontró con un ciclista vulnerable, consciente de sus límites, y aunque sus palabras mostraban honestidad, también dejaban una sensación amarga, porque en el ciclismo el talento no se pierde, pero la forma se paga al día. Sus rivales no esperaron y el europeo no perdonó. Esa falta de ritmo, esa ausencia de competitividad en las últimas semanas se reflejó en un abandono que no fue solo físico, sino simbólico. Era la constatación de que Vingegaard no había hecho el trabajo necesario para estar a la altura del reto. Sin embargo, incluso en la derrota se vislumbró algo valioso: autocrítica. Vingegaard no culpó a nadie, ni al equipo, ni a las circunstancias. Simplemente asumió la responsabilidad. En un deporte donde muchos esconden los errores tras excusas, él eligió mirar de frente. Quizás por eso, incluso en su caída, siguió siendo un campeón. La actuación de Jonas Vingegaard en el Campeonato de Europa no fue un simple tropiezo. En Dinamarca, muchos lo vieron como el reflejo de un problema más profundo, un patrón que se repite desde hace tiempo, y es que el campeón del Tour no ha conseguido trasladar su dominio en las grandes vueltas al terreno de las carreras de un día. Los números hablan por sí solos. No termina una clásica desde 2022. Su última participación completa fue en Il Lombardia hace 3 años. Desde entonces solo ha tomado la salida en una prueba de un día, la Clásica de San Sebastián 2024, y tampoco la terminó. Un dato que duele en un país que venera el esfuerzo, la preparación y la constancia. La prensa danesa, normalmente protectora con sus estrellas, fue tajante. Es el mejor escalador del mundo, pero su enfoque hacia las clásicas es casi inexistente, tituló BT Sport. En los foros ciclistas, los aficionados debatían con una mezcla de tristeza y frustración. Queríamos verlo luchar por el maillot europeo, no abandonar antes del ecuador de la carrera, escribía un usuario. Otro añadía: no se trata solo de perder, se trata de no intentarlo con la misma pasión con la que corre el Tour. El seleccionador nacional, Anders Lund, también habló tras la carrera, y sus palabras resumieron el sentir general. Pensaba que Jonas iba a estar mejor, lamentó. Con su calidad creímos que podíamos pelear por las medallas, pero cuando lo vi descolgarse entendí que algo no estaba bien. Es decepcionante, sobre todo porque teníamos esperanzas reales. Lund evitó señalar con el dedo, pero su tono dejaba entrever la frustración de quien sabe que el potencial estaba ahí y no se aprovechó. En Dinamarca, la figura de Vingegaard es símbolo de orgullo nacional. Cada verano, cuando sube a los podios del Tour, el país entero se paraliza, pero en otoño, cuando llegan las clásicas, su ausencia se nota y la paciencia empieza a agotarse. No se trata de que gane, opinó un periodista de Extra Bladet. Se trata de que lo intente, de que respete cada carrera con la misma seriedad con la que afronta el Tour. Esa es la sensación que flota en el ambiente. No falta talento, falta compromiso. Y en una nación que admira la disciplina tanto como el éxito, esa es la verdadera herida. En el ciclismo, las derrotas enseñan más que las victorias, y la del Campeonato de Europa puede ser una de esas lecciones que dejan huella. Jonas Vingegaard lo ha ganado casi todo, ha conquistado el Tour de Francia 2 veces y ha subido al Olimpo del deporte danés, pero esta vez la montaña le habló de otro modo, no con el viento a favor, sino con el silencio de la duda. Lo que ocurrió en Francia no fue una caída física, fue un recordatorio. El talento no basta. El ciclismo moderno no perdona ni el mínimo descuido
descuido. No se gana solo con piernas, también con hambre, con preparación, con la voluntad de reinventarse incluso cuando ya se es campeón. En Dinamarca lo saben. Por eso, más que rabia, lo que hay es decepción. No con el hombre, sino con la actitud. Bjarne Riis lo resumió a la perfección. Tiene talento de sobra, pero el talento sin trabajo no vale nada. Y quizás ahí está el punto de inflexión que necesita Vingegaard. No se trata de demostrar que puede ganar más Tours, eso ya lo ha hecho. Se trata de probarse en otros terrenos, de desafiar su propia zona de confort, de aceptar que hay batallas que no se ganan por inercia. Las clásicas, los campeonatos de un día, son pruebas que exigen algo más: agresividad, instinto, ritmo. Lo que Pogačar domina con naturalidad y Evenepoel convierte en espectáculo, a Jonas todavía le cuesta encontrarlo. Pero el ciclismo también es redención. Hoy Vingegaard es criticado, mañana puede volver a asombrar. En su voz después de la derrota había algo distinto: humildad. Tengo que prepararme mejor, dijo, y en esa frase sencilla y honesta quizá comenzó el cambio, porque incluso los campeones más grandes necesitan tropezar para volver a mirar hacia arriba. El tiempo dirá si este revés será un punto final o un nuevo comienzo. En Dinamarca esperan que sea lo segundo, porque detrás de la frustración hay algo que no ha cambiado: la fe en su talento. Vingegaard sigue siendo uno de los ciclistas más fuertes del planeta, pero si quiere ser recordado entre los grandes de todos los tiempos, tendrá que hacer lo que los verdaderos campeones hacen cuando el brillo se apaga: reconstruirse.